Es la primera princesa que nace en la realeza en 500 años. Se rumorea que solo ella puede romper la maldición de sus hermanos. Sin embargo, desde su nacimiento fue secuestrada por gente mala y domesticada como esclava semanal, convirtiéndose en la mascota de los nobles. Cuando su hermano la encontró, la pequeña Miércoles estaba siendo golpeada. Tenía las mejillas muy hinchadas. A su lado, el esclavista levantaba el látigo, preparaba el siguiente castigo. Lo hacía solo para desahogar su ira. Sin embargo, antes de que el látigo con púas cayera, alguien pateó la puerta del estudio con fuerza. El recién llegado tenía el pelo corto y rubio platino. Lo seguía un gran grupo de caballeros armados hasta los dientes. El esclavista lo reconoció al instante. Es el príncipe más cruel del imperio. Se dice que cualquiera que lo ofende acaba muerto sin dejar rastro. El hombre temblaba de miedo, y el príncipe lo apartó con una patada llena de desprecio. En sus manos ya tenía las pruebas de la trata de esclavos, pero ahora tiene algo más importante que hacer. La observa peligrosamente, a la niña a su lado. Ese es el propósito de su viaje, buscar a su hermana pequeña, perdida hace años, porque su familia lleva una maldición maligna. Todos morirán a manos de sus seres queridos, a menos que en esta familia real, solo de hombres, que naciera una niña. Sin embargo, pasaron cientos de años, y ninguna princesa nació, hasta que hace 10 años, la concubina favorita del emperador dio a luz a una adorable niña. Pero esta pobre criatura, aún en la fortaleza, se lo robaron. Durante todos estos años, la realeza ha gastado muchos recursos en buscarlo, y no han faltado chicas que, por ambición, han intentado hacerse pasar por él, pero ninguna impostora lo ha logrado, porque su familia guarda otro secreto. Sus ojos cambia de color según mi estado de ánimo. Cuando estoy triste, es rojo. Cuando estoy inquieta, es verde. Cuando estoy tranquila, es azul. Y cuando estoy enfadada, se vuelve un negro aterrador. El príncipe heredero recibió información antes de llegar. Decían que aquí había una niña rubia que podría ser la princesa. Pero esta niña es demasiado pequeña. Mi hermana pequeña lleva desaparecida 10 años. Y esta niña tan menuda, parece tener como mucho 6 o 7 años. El hombre, sin mucha esperanza, apartó el flequillo de la niña. Unos ojos rojos, claros y brillantes. Pero después de un rato, no cambiaron de color en absoluto. Dawansi bajó la mirada, decepcionado, y, sin embargo, sentía un gran alivio. Realmente no podía imaginar que su hermana hubiera vivido como esclava durante todos estos años. Antes de irse, el hombre le revolvió el pelo a la niña, y le dio un perrito de peluche. Los ojos de la princesita se llenaron de lágrimas al instante, pero él era un esclavo despreciable, no merecedor de un regalo tan bueno. La chica llamaba desesperadamente al primer príncipe. El hombre se giró y se quedó paralizado. Ella era realmente la princesa perdida del imperio. Su hermano finalmente lo supo. Esta pequeña esclava, cubierta de heridas, era su hermana perdida hace años. El primer príncipe sintió un dolor agudo en el pecho. Su hermana, la princesa más noble del imperio, fue tratada como esclava y maltratada durante 10 años. Todo por culpa de ese maldito hombre. El príncipe heredero sacó un accesorio. Él deseaba matar al dueño de esclavos para desahogar su ira. Viendo que el hombre estaba a punto de extender la mano, el caballero de al lado rápidamente cubrió los ojos de la niña. Su Alteza, la pequeña princesa todavía está presente. Al oír eso, el príncipe heredero, ya enfadado, retiró rápidamente la mano. La niña ya le tenía un poco de miedo. Él no podía dejarle ninguna sombra nueva a su hermana. Así que el príncipe heredero ordenó que arrastraran a ese dueño de esclavos, tan culpable, hasta el corredor. Volvió a desenvainar la espada. Sin embargo, el filo evitó todos los puntos vitales. Justo cuando todos se preguntaban si la princesa lo había ablandado, lo escucharon decir fríamente: morir es demasiado poco para él. Quien se atreva a lastimar a mi hermana merece vivir un infierno. Los gritos desgarradores del esclavista resonaban en el pasillo, pero el príncipe heredero se negó a seguir mirando. Su hermana todavía lo estaba esperando. El príncipe heredero regresó a su estudio. Se arrodilló suavemente frente a la niña. Pacientemente le explicó a su hermana la repentina identidad de princesa. Sin embargo, la niña no podía creerlo. Él le explicó una y otra vez al hombre: solo es un pequeño esclavo, no una princesa, sin saber que esas palabras solo harían que el primer príncipe sintiera más dolor. Juró en secreto que de ahora en adelante sería el doble de bueno con su hermana, que compensaría esos 10 años perdidos. Pero en ese momento,
un esclavo de pelo negro, irrumpió de repente. Les preguntó a gritos, ¿a dónde llevaban a Miércoles? Todos se quedaron confundidos. El chico ya había corrido hacia la princesita, y revisó sus heridas. Luego, se puso protectoramente delante de ella. El príncipe heredero se dio cuenta de que el chico no tenía malas intenciones, pero no entendía por qué la llamaba hermana. El miércoles, el chico les explicó a todos. Todos eran esclavos domésticos, domesticados según el día de la semana. La chica servía a sus amos los miércoles, por eso la llamaban miércoles. No tenían nombre, eran los esclavos de más baja categoría de la casa. Cuando el primer príncipe escuchó la mitad, sus puños ya estaban crujiendo. Realmente era un hermano fracasado, pero aún no era demasiado tarde. Ordenó a sus subordinados que llevaran a la princesa de vuelta al palacio, pero en ese momento, el chico les bloqueó el paso arriesgando su vida. Debería llevárselo y consentirlo. Sin embargo, este esclavo que apareció de repente, les bloqueó el paso. Suplicó al príncipe heredero que también lo llevara. Con tal de estar con la princesa, haría cualquier cosa. Un destello de desdén cruzó los ojos del hombre. Probablemente otro niño codicioso. Ordenó al niño que se apartara, pero el joven no se inmutó. Cerró el puño y lo bajó hasta el pecho. Juro por mi vida que protegeré a Wednesday para siempre. La determinación en los ojos del chico parecía sincera, pero el príncipe heredero, impasible, desenvainó su arma. La afilada hoja se posó sobre la garganta del joven. Wednesday tragó saliva nerviosamente, pero él no retrocedió ni un paso, porque sabe que si se aparta ahora, perderá para siempre el derecho a proteger a Miércoles, y la princesita de al lado no puede soportarlo más. Durante todos estos años, Domingo ha estado a su lado para superar esos días dolorosos. Sin el cuidado del chico, probablemente el amo ya lo habría matado. La niña lo interrumpió sin importarle, queriendo ponerse delante de Domingo. Viendo que la situación se volvía caótica, el príncipe heredero retiró su espada. Ya había comprobado la sinceridad del joven, siendo amigo de su hermana. Él también lo cuidaría. El príncipe heredero asumió la responsabilidad de cuidar de Domingo. Se la entregó al caballero comandante que lo acompañaba. Este niño tiene valor y determinación. Con un poco de entrenamiento, llegará a ser un pilar del imperio. En cuanto a su hermana, acarició suavemente la mejilla de la niña. Luego, ordenó que llevaran a la princesa al carruaje. Un grupo de personas acampa a un lado del camino para descansar. Dawansi no puede evitar preguntar por el estado de su hermana. Esta misión de búsqueda de la princesa se lleva a cabo en secreto. Por eso, los carruajes que trajeron son muy viejos. No sé si mi hermana está acostumbrada a dormir ahí. Sin embargo, su subordinado le dice que la princesa cree que no merece un carruaje tan bueno. Les costó mucho convencerlo para que subiera al coche. Una vez en el coche, no lloró ni protestó, por miedo a causar molestias. Tras escuchar el informe de sus subordinados, el corazón del primer príncipe se encogió dolorosamente. Su hermana era tan sensata. ¿Cómo se atrevían esos traficantes de esclavos a tratarla así? El hombre dio una orden inmediatamente: ejecutar a todos los criminales involucrados en este caso. A todos. Después, él mismo buscó incansablemente el carruaje de su hermana. La pequeña niña estaba acurrucada en un rincón, mientras que el peluche que él le había regalado estaba colocado cuidadosamente en el asiento. El primer príncipe ya no se atrevía a pensar: ¿qué clase de vida ha tenido mi hermana pequeña? Conmovido, la levantó en brazos, se quitó la capa y la colocó cuidadosamente sobre la niña. Se arrepintió de no haber encontrado antes a la pequeña princesa. Así no habría tenido que sufrir en el campo de esclavos. Al ver a su pequeña hermana acurrucada en el suelo, el príncipe heredero se sumió en un profundo remordimiento. La levantó con ternura. De paso, también metió el perrito de peluche en sus brazos. La princesita, envuelta en la capa de su hermano, dormía profundamente. El príncipe heredero mostraba una inusual sonrisa de satisfacción. Hay que decir que esta fue la noche que la princesita durmió más a gusto. La cálida capa aún conservaba un aroma agradable. Cuando la niña despertó, ya había amanecido por completo. Se levantó deprisa del banco, y la capa que llevaba puesta cayó al suelo. Estaba perdida. No solo no se había levantado temprano a trabajar, sino que también había ensuciado la capa de su hermano. La princesita se quedó paralizada, llena de remordimientos. Estaba tan nervioso que casi lloraba. Justo cuando su caballero fue a llamarlo para comer, el pequeño príncipe se disculpó humildemente de inmediato. Él de verdad no sabía por qué la capa de su hermano estaba sobre él. No fue a propósito que la ensució. El caballero consoló rápidamente al pequeño príncipe. La capa era porque el príncipe heredero temía que tuviera frío.
se lo acababa de poner. Aunque la princesa lo tirara al suelo a propósito, el príncipe heredero no se enfadaría, solo que le sorprendió que alguien tan irascible como el príncipe heredero pudiera tener un lado tan tierno. Dicho esto, bajó suavemente a la niña del carruaje y la llevó a la mesa larga al aire libre. La cremosa sopa de leche fresca desprendía un aroma tentador, pero la princesita no se atrevía a probarla, aunque aquí ya nadie iba a hacerle daño. Los maltratos y las palizas sufridas durante 10 años la habían convencido de que no merecía ser feliz. Por suerte, el caballero la animaba constantemente. Así que la princesita se armó de valor y probó un par de bocados. Estaba realmente deliciosa. Se emocionó hasta el punto de casi llorar, pero también recordó el domingo. Desde que se separaron en el campamento de esclavos aquel día, no se habían vuelto a ver, según le habían contado. El domingo estaba fuera con el caballero que lo cuidaba. Volvería en unos días. Aunque la pequeña princesa sentía una gran pena, pero a la vez, increíblemente lúcido. Al menos ellos podrán estar juntos. Días después, la caravana llegó a la ciudad imperial. La princesita ya no era tan tímida como al principio. Él sacó la cabeza emocionado por la ventana. Era la primera vez que veía un paisaje tan hermoso. La chica estaba expectante y nerviosa. Según los caballeros, en el palacio, 2 hermanos más le esperan. No sé qué tipo de personalidad tendrán sus hermanos. Él espera que sean como su hermano caballero, tan amable, pero no importa si es como el príncipe heredero, aunque su hermano mayor parece frío por fuera. Le muestra una atención especial. La pequeña princesa anhela a su familia. Él, por fin ya no es la pobrecita a la que nadie quiere. Ella es, claramente, la única princesa del imperio, pero solo se atreve a dormir acurrucada en el suelo. Un simple pedazo de pan puede alegrarle el día entero. El viaje de regreso a la ciudad imperial es duro y agotador, pero el pequeño nunca ha pedido nada. Sin embargo, su dulzura y obediencia la hacían aún más conmovedora. Dawanzi ansiaba poner todas las cosas buenas del mundo a los pies de su hermana. Así que el hombre ordenó a sus subordinados que le proporcionaran a la pequeña princesa un carruaje de lujo. Ya habían entrado en la capital imperial. No había necesidad de ocultar su paradero. Sin embargo, la respuesta que recibió fue que debía esperar la aprobación. En este momento, el príncipe mayor se enfureció por completo. Ordenó a sus subordinados que lo gestionaran inmediatamente. Su hermana viajó sin una sola queja en el camino, pero tuvo que viajar en el carruaje más destartalado, recibiendo la adoración del pueblo. El corazón del príncipe mayor estaba lleno de amargura. Le debía demasiado a su hermana. Por suerte, el nuevo carruaje estuvo listo rápidamente. Es la primera vez que la princesita ve una carroza tan lujosa. La mira embelesada. De verdad puede viajar en un carruaje tan limpio y bonito. Al ver que su hermana no sube, el príncipe mayor cree que no le gusta. En su opinión, a las chicas les gustan más los carruajes llenos de flores. Así que ordenó de inmediato a sus subordinados que prepararan otro. Sin embargo, la sensata princesita lo detuvo de inmediato. Hermano, cambiar el carruaje ya les ha causado problemas a todos. La niña sinceramente dijo que este carruaje está muy bien. No quiere ser una carga para sus hermanos. Las palabras de la niña hicieron que al príncipe heredero se le humedecieran los ojos al instante. Él le dijo a su hermana que no tenía que resignarse, siempre y cuando fuera lo que él quería. Aunque fueran las estrellas del cielo, su hermano se las bajaría. Vio que los ojos de su hermano se habían puesto rojos de tristeza. El corazón de la princesita sentía a la vez nerviosismo y felicidad. Era la primera vez que alguien se preocupaba tanto por él. La niña respondió a su hermano con una cálida sonrisa. Sus ojos también se volvieron dorados, el color de la felicidad. Al ver esto, el primer príncipe sintió una mezcla de alivio y tristeza. Con cariño, le acarició la cabeza a la niña. Mi hermanita es tan bondadosa. El apelativo de hermanita hizo que la princesita se recompusiera. Era como si una niña perdida hubiera encontrado un refugio. Ahora también tenía un hermano mayor que la quería. Así que, la pequeña princesa, perdida en el extranjero, finalmente ha sido recibida de vuelta al palacio. El pueblo, asustado, la aclama con entusiasmo. Cintas multicolores y un cielo de flores dan la bienvenida a la niña a casa. Ellos creen firmemente que esta princesa, capaz de romper la maldición, traerá esperanza a este país. Solo la pequeña princesa puede romper la maldición de sus hermanos. Pero él nunca tuvo un nombre propio. En el campo de esclavos era miércoles. Ese no era su nombre. Solo el día que servía a su amo. En ese entonces, incluso envidiaba al caballo de su amo, a las flores silvestres. Ellas sí tenían nombre, pero ¿por qué él no lo tiene? Será porque no es lo suficientemente maduro como para merecerlo. Y desde ese día,
La princesita trabajaba desde la mañana hasta la noche. Incluso si la golpeaban, aguantaba el dolor sin llorar ni protestar. Hasta que sus hermanos la encontraron. Él seguía teniendo solo el código miércoles, pero ya no importaba. Ahora tiene familia y amigos. Aunque no tenga nombre, es feliz. Se dice a sí mismo que no puede ser más codicioso. Pero la princesita no se imaginaba que su hermano y su padre ya le habían preparado todo. La niña abre emocionada este regalo especial. Dentro hay una carta escrita a mano por su padre, y un brote que emite una leve luz. La princesita mira la carta. Una expresión de vergüenza aparece en su rostro. Le dice a su hermano, sin rodeos, que no sabe leer. El príncipe heredero siente otra punzada de dolor. Rápidamente consuela a su hermana. De paso, le lee el apellido del emperador. La princesita se sienta dócilmente sobre las piernas de su hermano. En su mente, fantasea inconscientemente con la imagen de su padre. Su padre dijo que lo extrañaba mucho, y que cuando terminara con todos sus asuntos, volvería a verlo. Y por último, su papá le dio una sorpresa, un nombre solo para él. En una lengua antigua, la palabra para brote se pronuncia Chloe, representa la felicidad y la esperanza. Ese es su nombre. La princesita murmuraba suavemente. Sus ojos brillaban con lágrimas. Al instante, su hermano lo abrazó con fuerza. El hombre le secó las lágrimas con delicadeza. Lo llamaba con ternura, Chloe. El primer príncipe ha desbloqueado por completo su instinto de hermanófilo. Él esperaba que su hermana le respondiera dulcemente, hermano. Sin embargo, pero la pequeña Chloe lo llamó tímidamente, Su Alteza Real. Los ojos del hombre se volvieron instantáneamente rojos de tristeza. Una expresión de sufrimiento, como el de un niño al que no le han dado un caramelo. Sin embargo, la escena asustó a la pequeña princesa. Ella pensó que había hecho algo malo. Sus ojos se volvieron verdes de inquietud. Justo cuando se disponía a disculparse, el príncipe heredero se apresuró a controlar sus emociones. Sabía que lograr que su hermana se abriera a él no era algo que pudiera conseguir de la noche a la mañana, así que en el futuro la mimaría el doble. Lo que más le gustaba era que su hermana lo acompañara a comer, lo acurrucara para dormir, que estuviera a su lado. Él siempre sería el hermano mayor más tierno y considerado, pero ¿quién diría que, ante los demás, él es un chujón frío y violento? Incluso por el puesto de príncipe heredero, no dudaría en abrir el pecho de su padre. Y todo esto es por la maldita maldición. Pero ahora la princesita ha vuelto a casa. El primer príncipe puede sentir claramente que el poder de la maldición se está debilitando. Solo con su hermana a su lado, podía mantener la calma. Ya no tenía que preocuparse por morir a manos de su amada. Esta hermana trajo esperanza a todo el país, pero no esperaban que la princesita que buscaban día y noche hubiera pasado toda su infancia en un campo de esclavos. El corazón del príncipe mayor dolía intensamente. De vuelta en el palacio, le preparó a su hermana la habitación más lujosa. Todos los muebles se hicieron a medida, en tamaño pequeño. Mandó hacer un armario lleno de vestidos para ella, y le regaló una montaña de juguetes. Pero aún así, él sentía que le debía demasiado a su hermana. Si pudiera, incluso le ofrecería el trono a su hermana menor. Sin embargo, para la princesita, todos estos gestos de su hermano la abrumaban. Hay que tener en cuenta que cuando era esclava, dormía acurrucada sobre una estera de paja. Un simple tornillo insignificante le entretenía a ella y a sus amigos durante todo el día. Y ahora, la vida es como un sueño. Tiene pijamas limpios, tiene una manta cálida. La enorme cama en la que se acurruca es tan suave como una nube. Él ya está satisfecho. Pero esa noche, el pequeño príncipe tuvo otra pesadilla. Se despertó de repente de la cama, tras comprobar que no estaba en la celda. Solo al verlo se sintió aliviado. En la silenciosa noche, de vez en cuando recordaba la entrega de la cena. La princesita, atemorizada, abrazó con fuerza a su pequeño perro de peluche. En ese momento, ya no tenía sueño. Así que, con valentía, sacó el brote tierno que su papá le había regalado. Una suave luz le dio valor a la princesita en la oscuridad, y también le hizo pensar en Domingo. Se pregunta cómo estará ahora, si tendrá un nuevo nombre como él. La princesita ingenuamente creía que el chico también vivía una vida consentida como ella, pero no sabía que Domingo estaba en una situación peor que la esclavitud. También, la chica tenía 3 hermanos príncipes que la adoraban. El mayor, tierno y autoritario, siempre le hacía regalos. El segundo, gracioso y ocurrente, sabía cómo hacerla reír. El tercero, misterioso y reservado, también la tenía en su corazón. Una princesita así debería haber tenido una infancia feliz, pero fue robado por traficantes. Creció como esclavo,
hasta hace 15 días, cuando el primer príncipe lo encontró herido. Desde entonces, la princesita desamparada, por fin tiene un hogar decente. Por eso valora tanto la felicidad actual. Hoy es la primera vez que la princesita come en palacio, por miedo a que a su hermana menor no le gustara la comida. El príncipe heredero trajo especialmente al mejor chef del imperio, una gran variedad de platos. Desprendían un aroma tentador. La pequeña princesa tenía el estómago vacío, pero al pensar que su hermano aún no llegaba, no se atrevía a empezar a comer antes. Así que la pequeña princesa cerró los ojos con fuerza. Se dijo a sí misma que no debía ser golosa, que debía esperar a su hermano, pero la niña no imaginaba que su gesto de sensatez casi causaría un revuelo en el palacio. El mayordomo, al enterarse de que la princesita no comía ni bebía, avisó de inmediato al príncipe heredero. El hombre, que estaba en una reunión, se levantó de inmediato, sin importarle los ministros en la oficina. Llegó apresuradamente al comedor. Nada más entrar, vio que la pequeña Chloe se agarraba la barriga con dolor, y una gran mesa llena de comida permanecía intacta. Mi hermana debe estar enferma. Pero en el instante en que sus miradas se cruzaron, la expresión de dolor de la niña, y puso una dulce sonrisa. No esperaba que su hermana se alegrara tanto de verle, pero a Da Wan sí no podía evitar preocuparse. Afortunadamente, la princesita solo tenía dolor de estómago por hambre, y la razón por la que hizo esto era solo para esperar a que su hermano comiera con ella. Da Wan sí sintió un vuelco en el corazón al oír esto. Enseguida le pidió perdón a su hermana. Fue que sin querer llegó tarde. Sí, hubiera sabido lo importante que era para su hermana. Jamás habría llegado tarde, pero también le dijo con dulzura que la próxima vez que llegara tarde, que ella comiera primero. No quería que su hermana pasara hambre por él. La pequeña princesa asintió dócilmente, pero en sus ojos no podía ocultar su decepción. Ella aún pensaba que esta vez, comiendo, podría ver a sus otros 2 hermanos, pero escuchó a su hermano mayor decir que tenían pruebas importantes que procesar. La pequeña princesa se dijo a sí misma que no debía ser demasiado ambiciosa. Sin embargo, el segundo príncipe, al saber que habían encontrado a su hermana ese mismo día, se apresuró a regresar al palacio imperial. La pequeña princesa tenía hambre y le dolía el estómago. Solo quería esperar a que sus hermanos comieran juntos. El pequeño, triste, se sujetaba la barriga, pero incluso así, solo un hermano llegó. La insegura niña no pudo evitar divagar. ¿Será su condición de esclavo lo que incomoda a sus hermanos? Ahora mismo no se parece en nada a una princesa, incluso con un vestido elegante. Su pelo revuelto lo hace parecer un refugiado. Si se cambiara el peinado, lo querrían más sus hermanos, pero sin el pelo cubriéndole la cara, tuvo que aceptar esos ojos malditos. Su hermano le había dicho que eran el símbolo de la realeza, pero el daño acumulado durante años ya estaba grabado en sus huesos. Siempre intentaba inconscientemente cubrir esos hermosos ojos. El primer príncipe pareció notar su incomodidad. Al día siguiente, mandó llamar al más afamado, el renombrado estilista. Sentía una mezcla de nerviosismo y emoción. Peinar a la princesa era el honor de su vida, pero durante el camino, el mayordomo le advirtió seriamente que cuidara sus palabras, lo cual le hizo pensar inevitablemente que la princesa sería una cliente extremadamente exigente. Finalmente llegó a los aposentos de la princesa. Sara hizo una reverencia respetuosa, pero se sorprendió al encontrar a la niña inesperadamente dócil y educada. Sus pequeñas manos se apretaban con fuerza. Al ver a la persona que llegaba, respondió de inmediato con una sonrisa cortés. El comportamiento de la princesita se ganó enseguida el afecto del estilista. Sin embargo, cuando Sara bajó la cabeza, pero notó la fea cicatriz en el dorso de la mano de la niña. Es una marca exclusiva de los esclavos. Ahora entendió de repente el significado del cuadro del mayordomo. Su mirada hacia la princesita también se llenó de lástima. Esta niña debió sufrir mucho antes, así que él tiene que vestir a la princesita muy guapa. Sin embargo, su primer paso se encontró con un problema. Por la desnutrición crónica, las puntas estaban secas y abiertas. Sara le preguntó amablemente a la niña si podía cortárselo. La princesita dudó. Originalmente, se había animado a cambiar, pero la idea de cortarse el pelo tan corto como un niño la hizo retroceder. Pero como su hermano le buscó al estilista, seguro que quiere que se vea más guapo. Debería confiar en su hermano. Al pensar esto, la chica asintió con firmeza. Lo que sigue es un largo tiempo de estilismo. A medida que el cabello cae poco a poco, la princesita también se despide en su mente de su yo del pasado. A partir de hoy, él ya no será ese pequeño esclavo. Él se esforzará por convertirse en una princesa digna. Finalmente,
El estilista detuvo las tijeras. La pequeña princesa se miraba fijamente en el espejo, cabello corto y ondulado, que realza su encanto y alegría, y para completar, un lazo de mariposa vivaz. Él no podía creerlo. Esa chica de muñeca en el espejo. Es ella misma. Sara observa satisfecha el resultado de hoy, pero antes de irse, le encarga al mayordomo que le prepara a la princesita un par de guantes nuevos. Siempre esconde las manos en las mangas, para ocultar esas feas cicatrices. En este momento, la princesita está inmersa en la alegría de embellecerse, sin saber que su amigo de la infancia está sufriendo en el trastero. Los tres hermanos adoran a esta única hermana, para compensar lo que una vez le debieron. No parpadean al gastar dinero. La princesita vive una vida mimada que ni siquiera se atrevía a soñar. Ingenuo de él, creía que Domingo era tan feliz como él. Ignoraba que los días del chico no eran mucho más fáciles que los suyos como esclavo de Hintoki, pero la princesita no sabía nada de esto. Estaba impaciente por compartir con Domingo la alegría de este tiempo. Quería oír al chico llamarle Chloe con dulzura, pero no sé por qué. El príncipe heredero no le gustaba el Domingo, pero bajo la insistencia de su hermana, aceptó que se vieran. Una noche, la princesita estaba tan emocionada que no podía dormir. Tenía muchas cosas que decirle a Domingo, y además tenía un regalo misterioso que darle. Sin embargo, este reencuentro después de tanto tiempo fue inesperadamente incómodo. El joven permanecía rígido en la puerta, aunque era mucho más alto que cuando se separaron. Había perdido la ternura del esclavo Hintoki de entonces. Al ver que Sandé no decía nada, la princesita se acercó a él. Él todavía quería, como antes, darle un gran abrazo al niño. Sin embargo, lo que recibió fue un gesto humilde del joven. Su Alteza Real, princesa. Una fría denominación, dejando a la niña parada allí, dolida. Él no podía creer que en tan solo un mes, ella ya no lo quisiera. La pequeña princesa parpadeó con fuerza, luchando por contener las lágrimas. Le sonrió a Domingo, y le dijo que le había conseguido un nuevo nombre. Dio, que en una lengua antigua significa regalo. Aquellos tiempos oscuros, los habían superado juntos. Para ambos, eran el mejor regalo el uno para el otro. A Dio le encantaba ese nuevo nombre, pero bajó la cabeza, avergonzado. Antes, no sabía lo que significaba ser una princesa. No quería separarse de Wednesday, así que la siguió hasta el palacio. Pero ahora finalmente entendía la diferencia entre él y la princesa. Separados por un abismo insalvable. La princesa, hermosa, noble y elevada. Y él, huérfano, un simple plebeyo. Además, a la pequeña princesa no le faltaban quienes la protegieran. El futuro que había imaginado no era más que una broma. El corazón de Dio le dolía intensamente. La princesita aún creía que sin Iri no le gustaba su nuevo nombre. Él rápidamente dijo que si no le gustaba, podían cambiarlo. Dior negó con la cabeza. ¿Cómo iba a no gustarle? Era que entre ellos ya no había vuelta atrás. Esa noche, la princesita tuvo una terrible pesadilla. En el sueño, volvió al infernal campo de esclavos. Solo que ahora tenía la compañía de Sandé. Esos días difíciles ya no eran tan duros. Sin embargo, la escena cambia. El chico de repente se vuelve frío y distante. La trataba incluso peor que a un extraño. La chica se despertó sobresaltada. Dio estaba actuando muy extraño hoy. Quería ir a preguntarle qué le pasaba, pero la princesita no se imaginaba que su primera salida nocturna terminaría con su hermano pillándola. El príncipe pilló a la princesita escapándose a medianoche. Estaba aterrado. El príncipe heredero le había dicho que debía dormir bien. Ahora su hermano seguramente se enfadaría. La princesita bajó la cabeza, lista para disculparse, pero escuchó una voz desconocida. Pero no se siente como mi hermano mayor. Rápidamente cambió de frase. Su Alteza el príncipe heredero. No esperaba que en la oscuridad, de repente, sonara una risa jovial. Luego, un joven con un 8% de parecido a mi hermano mayor salió de la oscuridad. La princesita levantó la cabeza. Este debe ser su otro hermano, ¿verdad? La niña preguntó tímidamente. ¿Es usted su Alteza el segundo príncipe? El joven se quedó atónito. Los hermanos rara vez asistían a eventos públicos. La gente común no podía adivinar sus identidades. Esta hermosa niña frente a él, bien podría ser su hermana perdida hace años. Antes, el hermano mayor ya mencionó en la carta el trágico pasado de la princesita. Después de leerla, deseó hacer pedazos a los traficantes, desesperado por ver a su hermana. El mismo día que recibió la carta, regresó sin descanso. Ahora, la persona que tanto anhelaba estaba frente a él. El joven no sabía cómo comportarse. La observaba con curiosidad,
como si fuera una muñeca. Luego, murmuró en tono de broma: no se parece. Decía la verdad, su hermana era tan guapa, que en realidad no se parecía a su padre, de rostro avaricioso. Sin embargo, no esperaba que la pequeña princesa bajara la cabeza con timidez. Su aspecto vulnerable parecía como si fuera a llorar en cualquier momento. El segundo príncipe se dio cuenta inmediatamente de que había dicho algo incorrecto. Debería haberlo pensado antes. Lo sensible que era su hermana después de haber pasado por todo eso. ¿Cómo pudo ser tan descuidado como para hacerla llorar? Rápidamente explicó que era porque su hermana era demasiado hermosa, a diferencia de sus hermanos, que eran unos hombres toscos. Después, y le pellizcó con cariño las mejillas blancas y suaves de su hermana, e incluso le despeinó a propósito su suave cabello corto. Con ese gesto, la princesita se sonrojó por completo. Comparada con su aspecto abatido de antes, ahora se veía mucho más vivaz. 2. El príncipe heredero admiraba satisfecho su obra. Su hermana no debería mostrar una expresión tan triste. Luego, él la levantó en brazos, pero el cuerpo ligero en sus brazos hizo que el joven frunciera el ceño. Si no recordaba mal, su hermana ya tenía 10 años, pero el peso que sentía era como el de un niño de 6 o 7 años. No pudo evitar reprocharse en su interior, como había cuidado su hermano mayor a la niña durante este tiempo. Pero ya que él había regresado, la importante tarea de cuidar a su hermana recaería sobre él. Sin embargo, antes de eso, quería escuchar a la princesita llamarlo hermano. Segundo, la niña miró a su hermana pequeña en brazos con ojos expectantes. La pequeña parpadeó tímidamente, pero aún así, con voz dulce y suave, dijo: hermano Cede. Ese dulce hermano conquistó por completo el corazón del segundo príncipe, haciéndole olvidar cualquier otra cosa. Solo quería consentir a su hermana pequeña. ¿Qué hago si mi hermano es demasiado cariñoso? La pequeña princesa podía caminar sola, pero el segundo príncipe la levantó en brazos. Su amplio abrazo era cálido y perfumado. El corazón de la pequeña princesa también comenzó a latir descontroladamente. Una nota. Sin embargo, recordó que tenía algo que buscar. El domingo, ella luchaba por bajarse. El segundo príncipe también se dio cuenta de la dificultad de su hermana. La acarició cariñosamente la punta de la nariz. La pequeña princesa pensó que su hermano había accedido. Sin embargo, al segundo siguiente, el joven se mostró firmemente en contra. El castillo es oscuro y frío por la noche. ¿Qué pasaría si mi pequeña princesa se enferma? Además, pequeña obediente, a esta hora deberías estar durmiendo. El tono de hermano es como el de un padre mimando a su hija. Aunque la chica protesta con un puchero, en su interior se siente feliz. Prefiere a este segundo hermano ingenioso y divertido, antes que al serio y distante primer príncipe. Así que la princesita asintió obedientemente, y dejó que su hermano la llevara de vuelta a su dormitorio. Hay que decir que el segundo príncipe hace de hermano mayor de maravilla. Con cariño, le arropa a su hermana. Viendo que la niña no tiene sueño, les propone contarle un cuento antes de dormir, bajo la expectante mirada de la pequeña princesa. El segundo príncipe comienza a narrar antiguas leyendas de este país. Había una vez, hace mucho, mucho tiempo, hubo un tirano cruel y despiadado, que unificó este continente, pero debido a la gran cantidad de sangre derramada, los dioses le lanzaron una maldición. El cielo lo castigó, moriría a manos de su ser amado, y su descendencia no se salvaría. Así que todos los niños nacidos en esa familia aprendieron la indiferencia desde muy pequeños. No se atreven a amar a otros. Solo pueden envejecer solos en su mundo. Ni siquiera ven a sus familiares más cercanos. Y este país tiene otra costumbre cruel. Si uno quiere ser príncipe heredero, debe apuñalar el pecho de su propio padre, porque solo así se puede demostrar que el futuro emperador nunca será blando. Este drama de hermanos enfrentados se ha representado en esta familia durante 500 años. El segundo príncipe quería continuar, pero vio que su hermana en la cama ya mostraba una expresión de tristeza. Aunque la pequeña princesa no quería preocupar a su hermano, la expresión de sus ojos la delató. El segundo príncipe se arrepintió un poco. Me arrepiento de haberle contado una historia tan triste a mi hermana, pero su corazón se sentía reconfortado. Resultó que sentirse querido podía ser tan feliz. Era una calidez que nunca antes había experimentado. Después de todo, incluso su propia madre lo detestaba. Desde siempre, había usado una actitud despreocupada para adormecerse. Solo así tenía el valor de seguir viviendo. Pero ahora es diferente. Encontraron a su hermana. La maldición que persiguió a la familia por siglos finalmente se levantó. Ya no tiene que reprimir sus sentimientos por su familia. Por esta única hermana, siente cariño y gratitud.
Más bien, quería mimarla y protegerla como a una joya. Mi hermana desapareció durante 10 años. Cayó en esclavitud y sufrió mucho. Con gran dificultad, mis hermanos la encontraron. Los 3 príncipes intentaron compensarla de todas las maneras posibles. No solo por el vínculo inquebrantable entre hermanos, sino también por la culpa y la deuda que sentían hacia ella. La madre de la princesita fue la concubina favorita del emperador, incluso con la maldición que los ataba. Se amaron incondicionalmente, pero la felicidad duró poco. La inestabilidad en la frontera obligó al emperador a ir a la guerra. Tuvo que separarse temporalmente de su esposa embarazada. Finalmente ganó la batalla, pero al regresar victorioso, lo que le esperaba era la fría tumba de su amada, y la terrible noticia de la desaparición de su hija. Y la que cometió todos estos crímenes fue la madre de los príncipes. La historia está a la mitad. El segundo príncipe miró a su hermana con preocupación, pero descubrió que la niña ya se había dormido. Por la noche, la princesita soñó con su mamá. La recién llegada doncella es gentil y hermosa. Ella le dice a su hija: tú naciste del amor. La princesita sonríe felizmente, pero la expresión del segundo príncipe se vuelve cada vez más seria. El culpable de la muerte de la princesa consorte ahora está en el palacio, y el hecho de que la princesita haya sido encontrada, pero lo hizo público, incluso si confiaba en las habilidades de los caballeros. No quería que su hermana sufriera. El segundo príncipe no pudo evitar culpar a su hermano mayor por su falta de consideración, aunque tampoco se le puede culpar del todo al príncipe mayor. Cualquiera que viera a su hermana, demacrada en ese entonces, habría querido compensarla con todo lo posible. El segundo príncipe esperaba haber exagerado, pero no sabía que el peligro se acercaba sigilosamente. La pequeña princesa se levantó muy temprano al día siguiente. Anoche fue la noche desde que entró al palacio. ¿En qué mejor durmió? Él, que le tenía miedo a la oscuridad, deseaba que su hermano pudiera acompañarlo cada noche, pero también se advertía a sí mismo que no debía ser codicioso. Justo hoy no tengo clases. La princesita decidió ir a jugar el domingo. Él levantó su carita con anticipación. Le preguntó directamente a Colin sobre la residencia de Dior. Al ver esto, el hombre bajó la cabeza con nerviosismo. Según los planes del gran príncipe, ese niño debería estar ahora en el trastero limpiando. Él y la princesa, aunque eran amigos de la infancia, ahora sus posiciones son muy diferentes. Colin temía que la niña, debido a la extrema, tomara alguna decisión irracional. Justo cuando estaba buscando una excusa para eludir la situación, vio que los ojos de la niña se habían vuelto de un verde inquietante. Al segundo siguiente, una enorme sombra negra se abalanzó sobre la niña por detrás. La princesita gritó asustada, pero al girarse, vio la sonrisa odiosa de su hermano, y a continuación, el segundo príncipe fue aún más lejos y le estiró sus blancas mejillas. Después de todo este ajetreo, el pastel cuidadosamente preparado para Dios terminó desparramado por el suelo. Al ver la carita triste de su hermana, el hombre decidió llevarla fuera del palacio a comprar algunos más, pero ninguno de los dos esperaba encontrarse con un invitado inesperado en la pastelería. Aunque su hermano le compró pasteles, ella no se atrevía a probar ni un bocado, porque en el campo de esclavos, cualquier desperdicio de comida era castigado con brutales palizas por parte de su amo. Esos recuerdos de pesadilla ya están grabados en el alma. Aunque sabe que su hermano no le hará daño, aún tiene miedo de que lo odien. La princesita tragó saliva con pena. No puede comerse ella sola un pastel tan grande. La niña dudó un momento y finalmente no se atrevió a empezar. Al ver la actitud reservada de su hermana, el segundo príncipe siente pena e impotencia. Para que su hermana menor pudiera comer tranquila, alquiló toda la pastelería. Ya me habían dicho ustedes que esta niña come poquísimo. Él pensaba que era porque la comida del palacio no le gustaba, pero ni siquiera come pastel, que a todos los niños les encanta. No pudo evitar preguntarse la razón. Sin embargo, la princesita le preguntó con toda sinceridad: ¿me pegarán si no me lo como todo? Al escuchar esto, el segundo príncipe sintió un nudo en la garganta. Conmovido, le acarició la cabeza a su hermana y le dijo: no te preocupes, lo que no te comas, nos lo llevamos. Dicho esto, cortó un trozo pequeño y lo puso en el plato de la niña. Con la garantía de su hermano, la princesita, obediente, probó un bocado. La dulce crema se derritió en su boca. Estaba incluso más rica de lo que su hermano le había dicho. Los ojos de la niña se llenaron de felicidad, y el segundo príncipe le respondió con una sonrisa cariñosa: esta niña es perfecta en todo, solo que está demasiado delgada. Se puede imaginar una vida así en un campo de esclavos, con hambre constante. Solo sentía compasión en sus ojos. Los hermanos disfrutaban de su tiempo a solas, pero justo entonces,
Un invitado inesperado con el pelo rojo apareció de repente. Con elegancia, hizo una reverencia a los dos. La pequeña princesa tan sensible se dio cuenta de la irritación de su hermano. Al segundo príncipe realmente no le gustaba esa mujer. Esta señorita Viola era conocida en los círculos nobles por ser una santa de misa, una hipócrita. Donde él estaba, seguro que no pasaba nada bueno. El joven bajó de la silla con impaciencia. No esperaba que la señorita pelirroja tuviera más cara que espalda. Él la invitó con fingida timidez a la pequeña princesa a su fiesta. Su entusiasmo era difícil de rechazar. La expresión del segundo príncipe empeoró. Él se burló fríamente, desenmascarando la pequeña artimaña de Viola. Te acercas a Chloe para presumir de tus contactos en la fiesta, ¿verdad? Olvídalo. Un destello de crueldad brilló en los ojos del joven. La chica pelirroja intentó explicar algo más, pero él la asustó hasta hacerla huir despavorida. La crisis se resolvió temporalmente. El segundo príncipe aún no estaba del todo tranquilo. En el momento en que la identidad de su hermana se reveló, quedó sellado su destino a vivir en constante peligro, con 3 hermanos con una posesividad extrema hacia sus hermanas. ¿Cómo se sentirá? La princesita no se imaginaba que sus hermanos estarían celosos por ella. Atardecer. El segundo príncipe paseaba por la calle de la mano de su hermana menor. Sus siluetas se alargaban infinitamente, bajo la luz del atardecer, como en una pintura al óleo. El tiempo parecía haberse detenido. Sin embargo, en ese momento, una figura familiar se acercó de repente. El gran príncipe amarillo, con naturalidad, tomó a la pequeña princesa en sus brazos y miró con disgusto a su hermano menor, que estaba detrás. El segundo príncipe, por su parte, se mostró indiferente. Mi hermano mayor se preocupa demasiado. Solo la saqué a pasear un rato. Pero antes de que pudiera terminar, Dawansi ya se había ido con su hermana, dejando que él aullara miserablemente en la fría calle. En el carruaje, la princesita le pregunta a Dawansi, inquieta, ¿por qué dejó al hermano Jed? No esperaba que esta pregunta desatara los celos del hermano mayor. Hermano Jed. El hombre repitió en silencio el apelativo de la niña. Una pizca de decepción apenas perceptible brilló en sus ojos. ¿Por qué su hermana no lo llama hermano? Su voz era muy baja. La princesita ladeó la cabeza, desconcertada, mientras que el primer príncipe ya había desviado el tema oportunamente. Debe ser que no se ha portado lo suficientemente bien. Su hermana solo lo llama Su Alteza, lo que lo distancia. Pero solo de pensar en que su hermana lo llama a ese molesto hermanito, Chester se siente muy incómodo. En el camino, los dos hablaron mucho sobre las cosas divertidas que pasaron durante el día. El carruaje se acercaba lentamente a la ciudad imperial. La pequeña princesa admiraba con entusiasmo los paisajes del camino, pero de repente vio una torre de piedra que apareció de la nada. Él parpadeó con incredulidad. Sin embargo, la torre desapareció ante sus propios ojos. La chica pensó que lo había imaginado. No sabía que esa torre era él, el escurridizo Sanjé. Finalmente regresó al palacio. El príncipe mayor tuvo que irse primero, y la princesita no podía esperar para buscar a Dio. Él, llevando el pastel que acababa de comprar, le pidió a un caballero que lo guiara. Al pensar que pronto vería a su antiguo compañero, sus pasos se volvieron más ligeros. Sin embargo, el reencuentro esperado no llegó. Al abrir la puerta, la princesita vio al joven trabajando. El chico levantó con dificultad un trapeador más alto que él, mientras que el encargado de al lado seguía aumentándole el trabajo. Al ver esto, a la princesita se le enrojecieron los ojos al instante. Sentía pena y rabia a la vez. Finalmente, decidió ir a buscar a Su Alteza el príncipe heredero. No podía permitir que Dios siguiera sufriendo. El chico que siempre lo protegió se reencuentra con él, pero realizando el trabajo más servil en el palacio. El sudor le empapaba el pelo, y el capataz encargado seguía dándole trabajo. Al ver esto, a la princesita le dolía el corazón. Recordó cuando estaba en el campamento de esclavos. El chico la protegió una y otra vez. Incluso si lo golpeaban o castigaban por ella, nunca se quejaba. Pero ahora ella es una princesa, y no puedo proteger ni siquiera a mis viejos amigos. La chica se sentía triste y culpable. Por primera vez, se armó de valor y fue a buscar a sus hermanos. Mientras tanto, los dos príncipes estaban discutiendo en el estudio cómo proteger a su hermana. Desde el día en que encontraron a la princesita, su madre ya había hecho nuevos movimientos. Justo cuando los dos estaban preocupados, la princesita ya abrió la puerta del estudio con furia. Los dos hermanos estaban atónitos por el alboroto de su hermanita. El príncipe heredero pensó que su hermana había sido maltratada afuera. Miró fríamente al caballero que estaba a su lado. Clint también se asustó mucho. Menos mal que la princesita habló a tiempo.
le preguntó a su hermano si lo que había dicho antes, que podía pedir lo que quisiera. Seguía en pie. Los dos hermanos asintieron al unísono. El segundo príncipe le acarició la cabeza con cariño. Era la primera vez que su hermana pedía algo por iniciativa propia. Incluso si fueran las estrellas del cielo, él encontraría la manera de alcanzarlas. Y el primer príncipe no pensaba desaprovechar esta oportunidad para mejorar su imagen. Se inclinó y se agachó frente a su hermana, animándola con ternura a que hablara despacio, viendo el cariño incondicional que le profesaban sus hermanos. Al pensar en la lamentable situación de Dio, la princesita se sintió aún peor. Preguntó angustiada, ¿por qué ella no tenía que hacer trabajos pesados, mientras que Dio tenía que trabajar tan duro, haciendo tareas domésticas? Quería que Dio fuera tan feliz como ella. Sin embargo, antes de que pudiera terminar de hablar, Da Wangxi lo interrumpió con su voz. Hermana, sigues siendo muy ingenua. La razón por la que no permitimos que la princesita se acerque a ese chico es porque tememos que su bondad sea utilizada por gente malintencionada. Incluso los parientes más cercanos pueden ser cegados por el interés, y mucho más un amigo sin lazos de sangre. No se atrevía a arriesgar la seguridad de su hermana, mientras la princesita les contaba con entusiasmo todo lo que Dio había hecho por ella. Al ver que sus hermanos seguían sin estar de acuerdo, la niña les dio la espalda enfadada. Le gustaban sus hermanos tal como eran, para que no la rechazaran. Se esforzaba por ser una niña obediente, pero en el caso de Dio, no quería ceder. Al ver que los ojos de su hermana se habían llenado de tristeza, los hermanos sintieron la misma pena. Finalmente, se miraron el uno al otro, y accedieron a la petición de la chica. Dio podría ser adoptado por una familia noble, pero con la condición de que tienen que pasar un año sin verse. La chica que le gusta se ha convertido en princesa, y él sigue siendo un humilde sirviente, aunque ya no es un esclavo. Sigue sin ser digno de ella. Recuerda la primera vez que se vieron. Acababa de ser vendido por su madre. Su pequeño cuerpo se acurrucaba sobre una fría estera de paja. Su corazón estaba lleno de odio. Solo quería acabar con su vida de una vez por todas. Fue también ese día que conoció al único rayo de luz en su vida. El cabello dorado de la chica era tan brillante como el sol. En aquella noche en que casi muere de hambre, un trozo de pan le calentó toda su infancia. En aquel entonces, incluso pensó que la chica era una tonta. Si el amo nos descubre, seguro que nos mata. ¿Y qué más da? Después, en incontables días en que se calentaban juntos, él la salvó en secreto, aunque la chica siempre se consideró la hermana mayor por ser más alta. Protegerla se había convertido en el instinto del chico. Dio está tumbado en la cama, recordando los momentos con la princesita. Didi no se arrepiente de haber atacado con la chica. Se lamenta de su propia ineptitud. Ver a la princesita vivir feliz lo alegra desde el fondo de su corazón. Sería falso decir que no la envidia, pero nunca la ha envidiado. Pero sus identidades ahora son muy diferentes. No debería haberla molestado. La duramente conseguida felicidad de la chica. Pensando en esto, Dior cerró los ojos con desesperación. Sin embargo, en ese momento, fuera de la habitación sonó una serie de golpes rápidos en la puerta. Dior pensó que era la princesita quien venía a verlo. Se levantó de la cama de un salto, pero al abrir la puerta, lo que vio fue al noble segundo príncipe. La decepción era evidente en los ojos del joven. Justo cuando estaba preparando su equipaje, vio a Ain. Una linda cabecita asomó por detrás del joven. La chica empujó ansiosamente a su hermano, que bloqueaba la puerta. Quería ir a ver a Dior rápidamente. Inesperadamente, el segundo príncipe no solo no, quítense, y atacó al chico en el hombro con actitud agresiva. Afortunadamente, Dio, acostumbrado al trabajo físico, era ágil. Esquivó generosamente el ataque del joven, pero alguien le sujetó la cabeza. El segundo príncipe reprendió a los demás con tono amenazante. Dijo, lo que quiere es que su hermana tenga una amiga más tonta. Lo que implica es que el chico no se haga ilusiones. Dio sintió una gran amargura. Nunca pensó en aprovecharse de la chica, pero con su identidad actual, era de esperar que lo sospecharan. Al ver esto, princesita, pensé que tus hermanos no iban a aceptar a Dio. Estaba tan preocupado que casi llora, pero al segundo siguiente, tus hermanos de repente se apartaron, e incluso le dijeron al chico que no se atreviera a molestar a su hermana. Si lo haces y me entero, estás muerto. Cerró la puerta sigilosamente. Su hermana menor tenía un novio. Sus hermanos, en lugar de impedirlo, les proporcionaron un romántico espacio para estar a solas. Sin embargo, en cuanto se cerró la puerta, una extraña incomodidad invadió la habitación. Dio, mirando a la pequeña princesa con su elegante vestido,
Sintió que la inseguridad lo embargaba de nuevo. Ya no podía comportarse como antes, jugueteando con la gente sin importar su estatus. Ambos guardaron silencio durante un rato. Finalmente, la chica fue la primera en hablar. Ella le preguntó a Dio si podían charlar en su habitación. Si él no quería, ella se iría. Las mejillas del chico se sonrojaron ligeramente. ¿Cómo iba a negarse? Pero antes de que pudiera terminar, la chica corrió emocionada hacia él. El rostro de la princesita irradiaba felicidad, como si tuviera un sinfín de cosas que contar. Ella, sin parar, compartía con el chico su vida y experiencias de este tiempo. Dio escuchaba con atención, como si hubiéramos vuelto a ser niños, a contarnos todo. De repente, la princesita recordó que había algo importante que no había dicho. Su expresión se volvió seria al instante. ¿Quieres irte de aquí? Al oír esas palabras, el rostro de Dior cambió también. Eso era lo que más temía, separarme de la princesita. Aunque sé que a la princesa no le faltan guardias que la protejan. Aún así, quiero quedarme en el palacio, incluso como un simple sirviente, con solo poder verla de lejos de vez en cuando. Ya me sentiría satisfecho. La mirada del chico estaba llena de tristeza. La princesita explicó rápidamente que él no deseaba que Dior se fuera, sino que había ideado un plan con sus hermanos. Si Dior se convertía en hijo adoptivo de un noble, podrían seguir siendo amigos. No solo no tendría que hacer trabajos sucios y agotadores, sino que recibiría una educación de élite. En el futuro, así podría pasar más tiempo con él en palacio. Pero esto requería que se separaran por un tiempo. El corazón de Dior estaba lleno de conflicto y tristeza. Ni por un segundo quería separarse de la pequeña princesa. Pero esta era su única oportunidad. Después de pensarlo mucho, el chico finalmente accedió a dejar el palacio temporalmente. Él le recomendó a la niña que se cuidara. La princesita asintió obedientemente. Al mismo tiempo, él también dijo que cuando Dior comenzara a leer y escribir, podrían escribirse cartas. Para entonces, sería como verse. Y esperaba que Dior no lo despreciara por su fealdad. Después de decir eso, la princesita puso su mano sobre el dorso de la mano del niño, como si fuera un silencio. Él quería a Dior como a su mejor amigo de toda la vida. En el pasado, ellos se apoyaron mutuamente para superar aquellos tiempos difíciles. De ahora en adelante, sin importar los obstáculos, nada podrá quebrantar su vínculo. Cuán inteligente puede ser una chica, con tan solo unas palabras. Que el imperio elogiara a su maestro más severo, en un abrir y cerrar de ojos. Ha pasado un año entero desde que la pequeña princesa regresó al palacio. Durante este año, disfrutó de un cariño que nunca antes había conocido. Sus ocupados hermanos peleaban por él a diario. Los regalos que le enviaban ni medio castillo podría contenerlos, y su padre le escribía cada 2 por 3, temiendo perderse cada instante del crecimiento de su hija. Pero incluso aunque todos la mimaban, la princesita mantenía su naturaleza dócil y bondadosa. Nunca reprendía a los sirvientes y siempre pensaba en los demás. Y además era muy diligente y estudiosa. Así que, en este corto año, se ganó el cariño de todos. El segundo príncipe siempre lo llama pequeña estrella de la suerte, porque realmente le trajo buena suerte a este país. Y ahora, la princesita ha completado sus estudios básicos, para que pueda convertirse en un miembro más calificado de la realeza. El primer príncipe le consiguió a su hermana, de la noche a la mañana, al erudito, más renombrado del imperio como maestro. Chloe ya había oído hablar de que este profesor era peculiar, pero no esperaba que en su primer encuentro le dejara una impresión tan profunda. Apenas abrió la puerta, la chica escuchó un leve grito entre los libros. Por lo que se ve, el profesor no parecía tener intenciones de despertarse, así que la princesita se acercó tímidamente. Ella le preguntó al profesor con inquietud si ya debía empezar la clase, pero el joven, ya despierto, le dijo que en el imperio la primera clase no se da, a menos que la princesita pueda convencerlo. Esta es la primera prueba que le pone a la niña. Sus anteriores estudiantes no se atrevía a hablar, simplemente le ordenaba con arrogancia. Sin embargo, la respuesta de la pequeña princesa lo sorprendió gratamente. La niña dijo que sinceramente quería aprender, que quería viajar, y como miembro de la realeza, contribuir al país. Lars se sintió muy satisfecho con la respuesta. También corrigió a la pequeña princesa en un par de conceptos básicos. Él le dijo a la chica que lo que iba a aprender no era solo lo que decían los libros, sino, más importante, cómo manipular a la gente. Dicho esto, el joven extendió un mapa enorme, y dijo que este era Azka, la totalidad del imperio gobernado por la familia Ni. Es difícil para una sola familia administrarlo, así que necesitamos la ayuda de los nobles allegados.
aunque Ral está muy satisfecho con la inteligencia y bondad de la pequeña princesa. Pero la niña tarde o temprano tendrá que aprender a usar la autoridad para reprimir a los demás. Esta es la primera lección que él le enseña a la pequeña princesa. Hay mucho más que aprender. Le preocupa que la niña no pueda soportarlo. Mientras que la pequeña princesa, con plena confianza, expresa: no importa lo duro que sea, él apretará los dientes y persistirá. Quiere ser el orgullo de sus hermanos. Al ver la motivación de la chica, Lar, con malicia, sacó una complicada lista de vocabulario en lengua antigua. Un brillo astuto cruzó por sus ojos. La tarea de hoy, 500 repeticiones de cada palabra. Cuando la princesita reaccionó, un lamento resonó por el palacio. El cachorro, por su hermana, daría hasta su vida, pero solo se atreve a guardar su amor en el fondo de su corazón, porque cree que no es digno de ella. Chloe es una princesa de alto rango, la única esperanza del imperio, y él, un pobrecito abandonado por su madre. Su amor por ella es humilde, hasta el polvo, incluso con solo echarle un vistazo de lejos. Ya estaba completamente satisfecho. Él creía que la chica solo sentía por él una amistad, pero no sabía que durante esos 365 días de separación, la pequeña princesa no dejó de pensar en él ni un solo día. Desde que Chloe aprendió a leer y escribir, le escribía a Dio constantemente, ya fueran noticias curiosas del palacio, o simplemente lo que veía y oía cada día. Lo escribía todo en sus cartas. Así tenía la ilusión de que Dios seguía a su lado, pero rara vez recibía respuesta del chico, y este día no fue diferente. La princesita bajó la cabeza con tristeza. Al ver esto, Cohen se apresuró a disculpar a su hermano. Dio está probablemente muy ocupado. Dejar que la princesa se ría. En la mente de la niña, no pudo evitar que apareciera la imagen del chico practicando caligrafía con seriedad. Resultó que todo esto no era una ilusión suya. La pequeña princesa inmediatamente se echó a reír a carcajadas. Sus ojos también se volvieron de un dulce color rosa. La cita de un año que hizo con Dior. Solo quedaban unos pocos días. La chica se dijo a sí misma que aguantara un poco más. Sin embargo, al día siguiente, Colin le dijo misteriosamente que la llevaría a un lugar. La chica pensó que era una sorpresa preparada en secreto por sus hermanos, pero se sorprendió al descubrir que el carruaje se dirigía a un castillo escondido en el bosque. Aún a través de la pesada puerta, él podía oír las pequeñas travesuras de los niños. Solo los fuertes regaños de Cohen mantenían una breve calma. El corazón de la pequeña princesa se llenó de expectación. Él sabía que su amado Dior estaba aquí. Efectivamente, al girar la cabeza, vio esa figura familiar. Un traje negro a medida lo hacía lucir maduro y elegante. Solo ha pasado un año. El aura de Dior ha cambiado drásticamente. Y luego mira su interacción íntima y natural con sus hermanos. La princesita se alegró sinceramente por él, pero en ese momento, Dio también notó el ruido en la puerta. Se giró para mirar. Todo a su alrededor pareció detenerse. Sus miradas se encontraron. Solo quedaban ellos dos en la habitación. El latido de sus corazones al unísono. Vio al joven acercarse a él sonriendo, con modales elegantes y refinados, como el príncipe más apuesto de un cuento de hadas, con una mano sobre el pecho. Se presentó de nuevo a la chica con ternura, tal como habían acordado. Volverían a ser amigos con una nueva identidad. Cuán guapo puede ser un chico tierno al crecer. Solo un año. La pequeña princesa ya no podrá ser la hermana mayor. Al volverse a ver, Chloe se siente tan feliz como una flor. El chico que le gusta por fin está viviendo su vida, pero lo que no le gusta es que ahora Theo es medio cabeza más alto que ella. El chico ha crecido como si tuviera un catalizador. La niña se esfuerza y se pone de puntillas. Aún así, no alcanza a Dio. Si no fuera porque este año también ha cambiado de ropa, ya dudaría de si ha crecido algo. Cuanto más piensa la princesita, más frustrada se siente. Si sigue así, solo podrá ser la hermana pequeña. Pero pensándolo bien, durante todos estos años, siempre ha sido Dio quien la ha protegido. Más que un hermano menor, el chico parecía su caballero guardián personal. A continuación, la princesita, guiada por Dio, comenzó a recorrer la mansión del duque. Al principio, sus hermanos menores querían seguirlos para hacerles de chaperones, pero antes de que pudieran decir algo, Dio los rechazó con brusquedad. Dejaron a Cohen solo en el salón. Después de tanto tiempo, tenían mucho de qué hablar. Dio le contó a la chica que se había apuntado a las pruebas de los caballeros. Este año ha estado practicando esgrima seriamente. Si se convierte en caballero, podrá ser guardaespaldas de la realeza. Al ver la sonrisa sincera del joven, la princesita se sorprendió por la sacudida. Luego bromeó: ¿será que quieres ser mi guardaespaldas personal?
No esperaba que una broma casual tocara justo los sentimientos del joven. Las mejillas de Dios se encendieron al instante. Su mirada era esquiva, pero aún así asintió, sonrojado. Ahora le toca a la princesita sonrojarse, pero si todo sale bien, ellos realmente podrán estar juntos abiertamente. Inmediatamente después, los dos llegaron a la habitación de Dior. La princesita quedó cautivada por la gran cantidad de juguetes. Estos artilugios novedosos, ella nunca los había visto. El joven le dijo generosamente que si le gustaba, podía llevárselo, pero la princesita negó con la cabeza, mostrando su sensatez. Ya tenía muchos juguetes, solo que al verlos, no podía evitar recordar lo que sucedió antes de sus 10 años. Sin embargo, aquellos días de sufrimiento ya habían pasado. Tanto él como Dio tenían una nueva vida. La princesita continuó emocionada, buscando un tesoro en la habitación del joven. Pronto encontró una caja de elegante diseño. Después de abrirla, encontró cintas de colores. Al verlas, Dior explicó que en este país, los caballeros atan las cintas a sus prendas, para expresar el recuerdo y las bendiciones de sus familias. Sacó del estuche una cinta dorada. Llegó a la palma de la pequeña princesa. Si pudiera, él esperaba que algún día, una chica le atara una al cuello con sus propias manos. En un instante, Chloe tuvo la sensación de que le habían pedido matrimonio, pero aún así, él aceptó sonrojado. Su hermano mayor, al que más quería, se iba a casar. Y no pensaba decírselo a su hermana. La princesita descubrió que su hermano pasaba cada vez menos tiempo con ella. Además, chicas desconocidas entraban y salían de sus aposentos con frecuencia. Movida por la curiosidad, la niña le preguntó al profesor Lar. Fue entonces cuando supo que su hermano hacía todo eso por ella, según las leyes del imperio. Solo después de que el príncipe heredero se case, solo dentro del palacio se permite la entrada a otras damas de la corte. Y ahora que la pequeña princesa ha crecido, el gran príncipe se ha visto obligado a fingir que selecciona concubinas para despistar a los espías. Él no tiene intención de casarse y tener hijos en su vida. En lugar de estas trivialidades sin importancia, prefiere estar al lado de su hermana. Sin embargo, debido a que durante este tiempo el hechizo de división del gran príncipe amarillo, la importante tarea de cuidar a la pequeña princesa recayó en el segundo príncipe amarillo. En sus manos, comparado con el serio hermano mayor, el irritante segundo hermano siempre logra enfurecer a su hermana hasta el punto de hacerla temblar. Ese día, la niña estaba copiando seriamente el texto que acababa de aprender, pero el segundo príncipe le dijo repentinamente que había escrito un error ortográfico. Es raro ver a mi hermano tan serio. La princesita empezó a buscar rápidamente en su hoja de ejercicios, pero al segundo siguiente, el joven se echó a reír a carcajadas, y con sorna le dijo a su hermana que había vuelto a caer. Viendo la maliciosa sonrisa de su hermano, la princesita se enfadó muchísimo y puso cara de pocos amigos. Con voz enfadada pero tierna le dijo a su hermano, que él estudia mucho. Solo quiero ser una princesa mejor. Después de decir eso, la niña siguió estudiando diligentemente, pero de repente sintió un dolor en la nariz. Se cubrió la carita con tristeza, y escuchó la voz amable de su hermano, aunque no te esfuerces, a tu hermano le gustarás igual. La sonrisa del joven era increíblemente cálida, le llegó directo al corazón. Él murmuró, yo también, aunque mi hermano sea un mentiroso, me gusta. La voz de la niña denotaba una leve queja, pero no podía ocultar su alegría. Pero antes de que pudiera terminar, alguien la levantó en brazos. La princesita no podía ver la expresión de quien la cargaba, pero pude sentir su miedo. En las manos temblorosas de mi hermano, ella preguntó con duda por el hermano de Jay, y escuché la voz apagada del joven, pequeñita, tienes que crecer despacio, así podrás quedarte a mi lado más tiempo, y aún quiero invitarte a bailar el primer baile del baile. Hay muchísimas cosas que quiero hacer contigo, así que no debes crecer demasiado rápido. No te vayas de nuestro lado. La voz del hermano se quebró. El corazón de la princesita también se encogió, mirando esos ojos que se volvieron verdes por la inquietud. La niña inconscientemente le pellizcó la nariz. Le dijo a su hermano que aunque lo echara, no se iría. El ambiente se volvió inexplicablemente alegre de nuevo. El segundo príncipe se lamentó de su pérdida de compostura. Le pellizcó las mejillas a su hermana, y luego le preguntó si había visto a alguien extraño últimamente. La princesita se quedó atónita con la pregunta. Él no tiene ni idea de que la extraña persona de la que habla su segundo hermano es el misterioso tercer príncipe. Sin embargo, escuchó que la torre móvil de su tercer hermano está cerca del palacio. Así que la pequeña princesa decide ir a buscar a su hermano. Para encontrar a su hermano,
La pequeña princesa se aventura en la torre mágica del bosque. Apenas abrió la puerta, cayó en un extraño agujero negro. El miedo a perder el equilibrio le hizo cerrar los ojos con miedo. Sin embargo, el dolor esperado no llegó. Cayó sentado en una suave pradera. Un mar infinito de flores cubría todo el espacio. La princesita miró a su alrededor con confusión. En ese preciso instante, un cuervo blanco salió volando de entre las flores. Sus plumas, de un blanco puro, brillaban bajo el sol. La niña, instintivamente, se cubrió los ojos, pero el pequeño cuervo no parecía asustado. Aleteando, se posó en la mano de la niña. La princesita lo observaba con curiosidad. Sus ojitos azul lago contrastaban con las plumas blancas como la nieve. Viéndolo así, se parece un poco a sus hermanos. Sin embargo, al segundo siguiente, el espacio, antes tranquilo, se distorsionó repentinamente. La tierra se abrió en una terrible grieta. Aunque la princesita tenía miedo, apretó fuertemente al pajarito contra su pecho. Mientras huía, la consolaba suavemente: no tengas miedo. La llevaría a un lugar seguro. Pero él no esperaba que este pequeño cuervo empezara a hablar. Le dijo a la niña que era debido a los invasores fuera de la torre mágica, que se había provocado el terremoto, que si no lo impedían, la energía faltante muy probablemente acabaría con la vida de la niña. Luego se liberó de los brazos de la princesita. Duerme un poco. Apenas terminó de hablar, la niña cayó en un profundo sueño. En el instante en que iba a caer, unas manos suaves lo atrajeron hacia su regazo. El cuervo, que antes era torpe, se había convertido en un melancólico, el gentil príncipe de cabello blanco. Y él no es otro que el misterioso hermano mayor de la princesa, el tercer príncipe. Él, al igual que su hermana, detesta esos ojos que cambian de color. Por eso siempre ha vagado con la apariencia de un cuervo. Al saber que su hermana había sido encontrada, también lo observó a escondidas desde la ventana alguna vez. Pero debido a un miedo extremo, el tercer príncipe no pudo presentarse. Sin embargo, poco después, esta hermosa joven, accidentalmente se adentró en su torre mágica. El mundo interior de la chica era tan hermoso, que él no pudo evitar querer acercarse. Sin embargo, cuando la vio con claridad, descubrió que la niña era su hermana perdida hacía años. Justo cuando se preparaba para acercarse un poco más a ella, la torre móvil sufrió un ataque sin precedentes. Pero, las dos auras cercanas le resultaban muy familiares. Si no se equivocaba, quien estaba golpeando la pared deben ser sus otros dos hermanos. La princesita se aventuró a buscar a sus hermanos y cayó en coma. El colapso de la torre móvil le causó un daño considerable a su cuerpo. El príncipe heredero se arrepintió muchísimo. No debió haber destruido el muro tan imprudentemente como su hermano menor. Pero cuando descubrió que su hermana había desaparecido, ya no pudo controlar su razón. Menos mal que el tercer príncipe salvó a mi hermana. Si no, nunca se lo perdonaría en su vida. El primer príncipe miraba con cariño a la niña dormida. Quería quitársela de los brazos a su hermano, pero el tercer príncipe no tenía ninguna intención de soltarla. Esa es nuestra hermana. Después de obtener una respuesta afirmativa, los ojos de Sinian se volvieron dorados, representando la felicidad. Ella realmente es su pequeña estrella de la suerte. Es su tesoro, en quien pueden confiar para amar. El joven la protegió cuidadosamente en sus brazos. El derrumbe de la torre continuaba. Ella rápidamente llevó a su hermana a un lugar seguro. La pequeña princesa abrió los ojos somnolienta. El tercer príncipe la cuidaba con infinita ternura. Un rostro suave, incluso más hermosa que cualquier chica que hubiera visto antes. La chica murmuró inconscientemente: «¡Qué bonita!». El joven se quedó atónito. Él rara vez conocía a la gente en persona, justo por tener una apariencia que le hacía sentir inferior. Especialmente esta cabellera blanca que presagia desgracia. Incluso su propia madre lo odiaba. Por eso se transformó silenciosamente en cuervo. Y ahora, su hermana no solo no desprecia su apariencia, sino que lo elogia sinceramente. Pensando en esto, el tercer príncipe desea aún más proteger a su dulce hermana, y la princesita siente mucha curiosidad por su nuevo hermano. Le pregunta si usó magia para convertirse en cuervo. El joven, que apenas había estado alegre un momento, volvió a caer en la desilusión. Iba a ser tratado como un monstruo. Sin embargo, al segundo siguiente, vio a su hermana levantar la carita con seriedad. Sus ojos limpios estaban llenos de admiración. Ella le preguntó con entusiasmo, como lo había hecho su hermano. Una oleada de calidez inundó el pecho del joven. Por fin lo entendió. ¿Por qué el mundo interior de su hermana era tan hermoso? Que la niña era más bondadosa de lo que él había imaginado. Pero justo entonces, el segundo príncipe llegó de repente.
Le puso una mano sobre la cabeza del joven, a menos que ocurriera algo importante. Su hermano menor ni siquiera se acuerda de volver a casa. Él pregunta al tercer príncipe la razón de su regreso. Como él esperaba, la predicción de su hermano menor está a punto de cumplirse. Su padre está a punto de morir. La pequeña princesa resultó herida internamente protegiendo a su hermano, para cuando se recupere completamente. Ya habrá pasado una semana. Durante este tiempo, el tercer príncipe lo ha estado cuidando incansablemente. El joven le regalaba a su hermana gemas brillantes. Se convertía en un pajarito para divertirla. Ese día, como de costumbre, el tercer príncipe se transformó de nuevo en un cuervo pequeño para visitar a su hermana. Aleteando, se posó en la ventana. La pequeña princesa, emocionada, se acercó, pero al segundo siguiente, un rostro apuesto se asomó por la ventana. Chloe miró a su hermano con resignación. Ya le había advertido muchas veces, pero su hermano siempre decía que sí, y la próxima vez volvía a entrar a escondidas por la ventana. Por eso, ambos habían recibido innumerables reprimendas de la directora, y esta vez, para su mala suerte, alguien los había visto. La jefa de la ciudad activó el modo de persuasión con paciencia. La princesita solo podía disculparse torpemente a un lado. Él sabe que Linda lo hace por su bien, como miembro de la realeza. Cada uno de sus movimientos debe ser perfecto. De lo contrario, sin darse cuenta, se convertirán en el hazmerreír de los círculos sociales. Al ver que su hermana es reprendida por su culpa, el tercer príncipe tampoco se sentía muy bien. Se notaba que sus alas blancas temblaban ligeramente. Un cuervo adorable y torpe se posó en el hombro de la chica. Su cabecita redonda se frotaba de vez en cuando. La fiebre de su hermana era como un puchero. Más que ser un príncipe del imperio, prefería ser el cuervo exclusivo de su hermana. La jefa de las doncellas ha venido para entregarle algo importante a la princesa. Su palacio ha sido terminado. Chloe recibe la llave con cuidado. Además de alegría, se siente muy halagada. Construir un palacio debe haber costado mucho. Y el collar de zafiros que le regaló su segundo hermano la última vez, supongo que tampoco será barato. El tercer príncipe notó su preocupación. Él rápidamente cambió de tema. Le propuso a la princesita que visitara el palacio recién construido. Como el hermano mayor y el segundo hermano están ocupados con el cementerio, la tarea de acompañarla recayó en el tercer príncipe. Los dos caminaron por el pasillo, el largo y estrecho espacio. Le recordó a la princesita la noche en que llegó al palacio. Era el mismo camino. En aquel entonces, ella estaba aterrada y perdida. La infinita oscuridad casi la devoraba. Por suerte, ese día se encontró con su hermano Jade. Fue su hermano quien calmó su angustia. Le dio una sensación de seguridad sin precedentes. Y ahora ya no tiene miedo, porque al final del camino está su nuevo hogar. Antes era un esclavo sin nombre de la semana. Sus ojos rojos eran considerados un símbolo de mal augurio. Y ahora no solo tiene 3 príncipes que lo miman, y lo aman como a un hermano, sino que también tiene un nuevo hogar propio. Lin, infinidad de juguetes casi llegan al techo. Las sirvientas incluso le vistieron a sus muñequitas con ropa nueva. La princesita esbozó una sonrisa de gratitud. Tana se sonrojó de inmediato, avergonzada. A todos en el palacio les encanta esta gentil y bondadosa pequeña ama. Así que cuando oyeron que la princesa iba a construir un nuevo palacio, vinieron a ayudar espontáneamente. Después, la niña visitó algunas habitaciones bellamente decoradas. Estaba un poco cansada, pero se dio cuenta de que aún no había visto la mitad. Así que le preguntó a Kana, que estaba a su lado, pero no esperaba que la criada le dijera. Todo el palacio tiene 100 habitaciones. La princesita se sentía abrumada. Su antigua habitación ya era bastante lujosa, pero el lujo de este palacio era cientos de veces mayor. ¿Cuánto habría costado todo esto? Ya casi no se atrevía a seguir explorando. Levantó la cabeza, pero vio la expresión desanimada de la doncella. Al pensar en el esfuerzo que habían hecho por ella, la dulce princesa no tuvo más remedio que sugerir ir a la biblioteca a pasear. Pero antes de dar unos pocos pasos, vio a través de la ventana una figura familiar. La pequeña princesa tembló incontrolablemente. Si no se equivocaba, este debe ser Millán. Cuando estaba en el campamento de esclavos, Millán no paraba de maltratarlo. Entonces él era un esclavo de la semana sin nombre. En el campamento, tenía menos valor que el perro del amo. Millán era diferente. Él era un esclavo con nombre, así que su trabajo principal era supervisarlos y castigarlos. La princesita aún recuerda que una vez, por ser un poco lenta, Miriam le dio una fuerte bofetada. En ese entonces, envidiaba que Miriam tuviera su propio nombre y que pudiera usar ropa limpia, pero nunca imaginó que aquella chica arrogante, increíble que haya venido al palacio como guardia,
recordando de nuevo esos desagradables recuerdos. Los ojos de la pequeña princesa estaban inexpresivos. Se volvieron de un rojo triste. Pero ese hombre parecía delgado. Quizás se equivocó. La niña se consoló en silencio. Y fue a la biblioteca a buscar un libro. La historia del libro es muy interesante. La princesita olvida por un momento la desagradable experiencia que acaba de vivir. Pero justo en ese momento, de repente oye vuestra conversación abajo, sobre la fiesta que le vais a organizar. La niña se sorprende. ¿Cómo es posible que no sepa nada de algo tan importante? Justo llegó la hora del almuerzo. Decidió ir a preguntarles a sus hermanos, para esperar a sus hermanos para comer. La princesita a menudo tenía dolor de estómago por el hambre, así que esta vez, aún no era hora de comer. Y los tres príncipes ya estaban sentados a la mesa al unísono. Temían que la enfermedad estomacal de su hermana volviera a aparecer. Claro que hay una razón aún más importante. Hoy es la primera vez que cenan en el palacio de su hermana. Los tres hermanos se han vestido de manera especialmente formal. El segundo hermano se ha puesto la capa que usó en su coronación, y el tercer hermano se ha cubierto de relucientes joyas. Solo el príncipe heredero se mostró relativamente discreto, pero si miras con atención, sabrás que lleva un traje blanco que nunca usaría en circunstancias normales. En cuanto entró la princesa, quedó sorprendida por el atuendo tan llamativo de sus hermanos. Los tres parecían no haber venido a cenar, sino a competir por el favor real. Acabo de enterarme que mis hermanos solo celebraban su nuevo palacio, para la incontrolable alegría de la princesita. Durante estos años él ya se había acostumbrado a que sus hermanos le hicieran sorpresas sin parar, ya fueran regalos caros o compañía cariñosa. Él ya estaba satisfecho, pero cuanto más hacían esto sus hermanos, más intranquilo se sentía él. No quería aceptar unilateralmente el cariño de su familia. Él también quería hacer algo por los demás. Así que cuando mencionaron que se iba a celebrar un banquete, la pequeña princesa fue a buscar a sus hermanos con impaciencia. Quería, como miembro de la familia Ascani, asistirá como miembro. Será su debut personal en la alta sociedad, y el comienzo de su participación en los asuntos de gobierno con sus hermanos. Pensando en esto, la joven propuso que él se encargara de organizar personalmente el banquete. Sin embargo, el príncipe heredero rechazó la idea sin pensarlo dos veces. No quería que su hermana asumiera tan pronto asumir la responsabilidad de los asuntos imperiales. Y preparar el banquete es algo bastante agotador. Teme que su hermana sola no pueda con ello. Pero el segundo príncipe no lo piensa así. Si hubiera sido hace 6 meses, tampoco lo habría aprobado. Pero desde que vio el progreso de la pequeña princesa en sus estudios, ya no piensa oponerse. La capacidad y el talento de aprendizaje de esta niña, mucho más de lo que imaginaba. Él creía que su hermana podría completar la tarea con éxito. Pero lo más urgente era encontrarle a la niña un maestro con experiencia. Ninguno de los príncipes de la unidad pensó en la persona adecuada. En ese momento, la princesita habló de repente. Ella propuso seriamente que la madre de Colin lo instruyera. Era una marquesa muy respetada. Tenía una posición muy influyente en todo el círculo social. Por supuesto, él también tenía sus propios motivos. Echaba un poco de menos a Dior. Antes, sus hermanos pensaban que su hermana pequeña necesitaba protección. Pero cuando la princesita empezó a trabajar, descubrieron que la capacidad de trabajo de su hermana era realmente impresionante. Cada movimiento de la niña es propio de la realeza. Incluso su forma de tomar el té es perfecta. Sin embargo, en él no se ve ni un ápice de arrogancia aristocrática. Su trato respetuoso y humilde hacia los mayores es admirable. Es difícil que a alguien no le guste una princesita así. Incluso, los severos Nigelford no tienen más que elogios para él. Si esta niña fuera su hija, y mira a su hija mayor, tan inútil, no pudo evitar reprenderla. Los tres charlaban muy animadamente. Moliao, la princesita le explicó a la señora Nigel su propósito. Deseaba que la señora pudiera guiarlo en la preparación de un banquete perfecto. La niña se muestra seria y diligente. Lady Nigel también está dispuesta a asumir el rol de maestra. Él pacientemente le enumera a la pequeña princesa todos los preparativos. Las comidas y los bocadillos pueden dejarse en manos de otros, pero la lista de invitados debe ser seleccionada personalmente por el organizador. La prioridad de la pequeña princesa es comprender la postura política de cada familia e intentar invitar a las familias cercanas a la realeza. Si por error invita a una familia opuesta, corre el riesgo de que ocurra un accidente. Después de escuchar la cuidadosa explicación de la señora, la pequeña princesa asintió humildemente. Emily, a un lado, de repente pensó en alguien. Él le recomendó a la niña
que nunca invitara al jefe del consorcio de Olaf, aunque ese hombre era alguien a quien los nobles competían por atraer. Nunca asistía a ningún banquete. Invitarlo seguramente avergonzaría a la familia real. La pequeña princesa guardó esto en silencio en su corazón, pero este jefe de consorcio de identidad misteriosa, y despertó la curiosidad de la niña. A continuación, Lady Nigel le explicó algunas precauciones básicas. La princesita las anotó con suma atención, viendo la actitud de la niña, como si se enfrentara a un gran enemigo. Lady Nigel no pudo evitar consolarla. Como la única princesa del imperio, su invitación es un honor, incluso para toda la familia, y si no se da abasto, tanto ella como Amelie pueden ayudar en cualquier momento. La princesa agradeció mucho las palabras de la señora, pero aún así quería intentarlo por sí misma primero. Cuando terminó el aprendizaje, la joven se subió directamente al carruaje de regreso al palacio. Quedaba poco tiempo para los preparativos del banquete, y tampoco se atrevía a molestar a Dio mientras entrenaba con la espada. En realidad, después de llegar a la mansión del marqués, lo primero que hizo fue colarse en el campo de entrenamiento. Princesita, de puntillas, quería darle una sorpresa a Dio, pero no esperaba que, apenas se acercó, el joven, como si lo hubiera previsto, se girara. Su apuesto rostro mostraba sorpresa. Eso hizo que la princesita se sintiera avergonzada. Su pequeño corazón latía cada vez más rápido. Sus mejillas ardían sin control. Esa extraña sensación era como estar enfermo. Por eso, en ese momento, buscó una excusa. Escapó. La princesita aún no sabía que estaba enamorada. Mientras divagaba, el carruaje se sacudió violentamente. El tercer príncipe inmediatamente tomó forma humana y protegió a su hermana en sus brazos. Pero él mismo resultó herido, con la cabeza rota y sangrando. El hermano protegió a su hermana en sus brazos. La sangre le nublaba la vista. La princesita levantó la cabeza y vio una gran mancha de sangre en el cuerpo de su hermano. Ese no era un color que debiera tener un humano, pero ahora mismo no puede permitirse pensar en eso. Quiere ayudar a su hermano a revisar la herida, pero al segundo siguiente, alguien le agarra la muñeca a la chica. Estoy bien, esto no tiene el sabor de nadie. La voz del tercer príncipe contenía dolor reprimido, pero aún así, no se olvidó de consolar a su hermana. Al ver esta escena, la princesita casi se echa a llorar. Pero en este páramo, donde podemos encontrar un médico. En ese momento, la puerta del vagón se abrió de repente. Traían una buena y una mala noticia. La buena noticia era que solo habían atropellado a un perro callejero. Una vez reparado el carruaje, podrían volver a partir. La mala noticia era que las ruedas del carruaje estaban completamente rotas. La reparación llevaría mucho tiempo. La princesita miró a su hermano, desconcertada. Su herida sigue sangrando. Así no aguantará mucho. En ese momento, un desconocido se acercó de repente. Dijo pertenecer a la compañía mercantil Olaf, que podía ayudarlo sin condiciones, sin otra alternativa. La princesita decidió arriesgarse. Ve a conocer a este misterioso jefe de la compañía, pero la chica nunca imaginó que el hombre del que se rumoreaba que dominaba el mercado solo tenía 16 años, y tampoco era tan excéntrico como decían los demás. Los ojos de melocotón del joven mostraban una sonrisa amable. La princesita solo cruzó miradas con él, y no pudo evitar sonrojarse. Después, Lord Azul subió gentilmente a la chica al carruaje. Básicamente, ya había adivinado la identidad de la niña. Los ojos que cambian de color más los guardias del tercer príncipe. Es difícil no adivinarlo, pero el joven no tiene prisa por revelar la identidad de la chica. Quiere saber, esta persona será tan desagradable como otros nobles. Sin embargo, la actuación de la pequeña princesa superó por completo sus expectativas. La niña no mostraba ni pizca de arrogancia noble. Cada una de sus palabras y acciones era madura y serena. Para nada parecía una niña de 12 o 13 años. Sin embargo, cuando se ponía cariñosa con su hermano, y volverá a ser adorable e inocente. Esa pequeña princesa es simplemente encantadora. Así que cuando la niña lo invitó al baile, el joven no lo pensó dos veces y aceptó. Sabía que hacerlo era equivalente a declarar públicamente su postura política, pero simplemente no quería entristecer a la pequeña princesa. Los dos congeniaron al instante. Sin darse cuenta, el carruaje ya había llegado al palacio. La princesita se despidió de Orejas Azules con tristeza, pero la niña no sabía que al volver al palacio, un peligro aún mayor le esperaba. Resulta que la verdadera identidad de la princesita era la de la reencarnación del venerado. Él también es la clave para romper la maldición de sus hermanos. Después de regresar de la mansión del marqués, la princesita fue a la biblioteca a consultar información sobre las distintas familias. Mientras tanto,
Él también encontró varios registros sobre la familia real. La niña, curiosa, fue a preguntarle al profesor Lar. Entonces, el hombre le contó una historia ancestral. Cuenta la leyenda que los ancestros de Ascania eran dos hermanos de la realeza de Zadar, cuyo trono fue usurpado por su tío. Los dos jóvenes se vieron obligados a exiliarse. El hermano, valiente y hábil guerrero, mientras que la hermana era tan frágil que ni siquiera podía defenderse. Sin embargo, esta princesa, en apariencia común, se convirtió en la clave para la resurrección, porque la niña poseía una habilidad especial. Ella podía comunicarse con los monstruos. Al principio, nadie le prestó atención a ese inútil poder, hasta que un poderoso dragón antiguo se unió a la batalla. Finalmente, los guerreros lograron la victoria con un margen estrecho. Los hermanos también tuvieron éxito. Se fundó el actual Imperio Belauq, pero la historia no termina ahí. La expansión ciega del emperador mató a su hermana, y esa es la razón por la que el dragón antiguo lanzó una maldición sobre la familia real. El maestro Lal se detuvo ahí, y en sus ojos había una emoción que la princesita no entendía. Esa mirada es igual a la que tenía cuando extrañaba a Dio. Pero un segundo después, la expresión del hombre volvió a la normalidad. Le dijo a la chica que los dragones no eran seres completamente malvados, que simplemente estaban muy solos, y que solo aquellos elegidos por un dragón podían usar magia. Esto hizo que la princesita recordara un cuento de hadas que había leído antes. El pequeño dragón del cuento estaba tan solo, que secuestró a la princesa, pero inesperadamente, la bondadosa princesa no lo culpó, sino que se ofreció a ser su amiga. El cuento tenía dos finales. Una es la del dragón abandonado por la princesa, que se marcha con el caballero, y la otra es la del dragón que vive feliz y contento con la princesa. La chica caballero prefiere el segundo final. Ese dragón siempre le recuerda a ella misma. Por el color de sus ojos, la consideran un bicho raro. No es su culpa, pero se convirtió en la razón por la que otros lo lastiman. La chica le contó sus pensamientos a la maestra. Sin embargo, él no sabía que la maestra Lar que tenía delante era un antiguo dragón con identidad oculta, y que él mismo era la reencarnación de la hermana que mató a esta princesa. En el pasado, es el único hombre en el mundo que puede comunicarse con los monstruos. Maestro, solo él puede invocar al poderoso dragón ancestral, aunque el poder que yace latente en su interior aún no ha despertado. Los nobles de los países vecinos ya no pueden contenerse. Obtener la ayuda del dragón significa obtener un poder ilimitado, así que desean raptar a la pequeña princesa para experimentar con ella. Lástima que no sepan qué tan poderosos son los tres hermanos de la princesa. Días atrás, el primer príncipe ya había interceptado su regreso, así que desde ese día, el segundo príncipe ha estado vigilando el palacio de la pequeña princesa cada noche, incluso si al día siguiente tiene que entrenar a los nuevos reclutas. Él no está dispuesto a confiarle a nadie la protección de su hermana, y el tercer príncipe se mantenía constantemente pegado a su hermana. En su forma de cuervo, observaba alerta a su alrededor. Ante el menor movimiento, enviaba inmediatamente un mensaje a sus otros hermanos. Así que, aunque el palacio estaba siempre en alerta, la pequeña princesa no se dio cuenta de nada. Ese día, como de costumbre, la princesita fue al campo de entrenamiento a buscar a su hermano Jade. Sin embargo, justo al llegar a la entrada, un destello de luz la atacó. Por suerte, el caballero de Cowan la protegió y no resultó herida. El tercer príncipe estaba furioso, con una mirada penetrante. Fulminó al aparente caballero. Si no fuera por su hermana, le habría arrancado todo el pelo. Y este caballero aún no se da cuenta de lo peligroso que fue su acto. No ha visto el verdadero rostro de la princesa, y cree que es alguna hermana de la familia Cowan. No la provoques. Y todavía saluda a la pequeña princesa con una sonrisa pícara. Tan guapa debe ser la tercera hija de los Collin, pero de repente se dio cuenta de que algo no encajaba. Los hijos de su amigo, de 12 o 13 años, eran todos chicos. Entonces, ¿quién era esta niña? Antes de que pudiera aclararse, Collin, furioso, lo agarró del cuello. Discúlpate con su alteza. El hombre se despejó en un instante. Sus piernas se debilitaron. Cayó de rodillas con un golpe sordo. Esta era la legendaria princesa. El amor de los príncipes por su hermana era bien conocido. Si se enteraban de que la había ofendido, seguramente tendría un Fano Terrible. Con la cabeza gacha, se disculpó repetidamente con la pequeña princesa. Y Chloe se encontraba en un aprieto. El cuerpo de un miembro de la realeza no puede ser tocado así como así, y agredir a la realeza es un delito aún mayor. Si no castiga a este hombre ahora, sus hermanos se enterarán, y podría enfrentarse a una reprimenda aún mayor.
Así que la princesita se armó de valor. Lo castigó obligando al caballero a limpiar todo el campo de entrenamiento. Pierce se sintió aliviado al instante después de escuchar, comparada con esos 3 crueles y despiadados príncipes. Su Alteza la princesa es simplemente un pequeño ángel amable y adorable. Eso lo hizo apresurarse a levantar la bandeja y ponerse a trabajar. Pero Chloe, al ver el enorme campo de entrenamiento, comenzó a culparse a sí misma. ¡Qué gran espacio para limpiar! ¿Cuánto tiempo me llevará? Sin embargo, en ese momento. Pero de repente, un grupo de hombres corpulentos irrumpió en el recinto. En cuanto vieron a Pierce limpiando, se abalanzaron sobre él. La escena se volvió caótica al instante. La princesita le pidió a Clint que interviniera para detener la pelea, pero Clint le dijo que en realidad estaban jugando, y que Pierce había ofendido a la princesa. Debería ser castigado. La chica no pudo evitar preocuparse, pero antes de que pudiera hablar, el segundo príncipe llegó de repente. El ruidoso campo de entrenamiento quedó en silencio. Todos, excepto la princesita, no se atrevieron a respirar. Mientras tanto, el joven también notó que se preparaba. El tercer hermano se escapó a hurtadillas, así que él lo agarró del cielo. El tercer príncipe rodó los ojos con disgusto, y la princesita también estaba enfurruñada. Si no sueltas a mi tercer hermano, no cenaré contigo. Al oír esto, el segundo príncipe no tuvo más remedio que soltarlo. Mi preciosa hermanita hasta ha aprendido a amenazar, pero es que no puede evitarlo, le va a ese rollo. Así que, descargó todos sus celos en estos reclutas, pero no se imaginó que, al darse la vuelta, su propia hermana había desaparecido. Delante de su hermano, la princesita desapareció. 2. La expresión del príncipe era más que asesina. Su hermana había desaparecido ante sus ojos, y en un momento tan peligroso, este joven sintió un miedo sin precedentes. Sin importarle reprender a esos inútiles subordinados, ordenó furiosamente que todos fueran con él a buscar a su hermana. Si la encontramos, bien. Si no, todos irán a hacerle compañía a la princesita. El segundo príncipe se sentía terriblemente culpable. Su hermana por fin había sido encontrada. Apenas había vivido unos días felices, cuando él la volvió a perder. No podía imaginar el tormento que sufriría su hermana en manos de gente mala. ¿Qué clase de tortura le infligirían? Si así fuera, no se perdonaría ni en la muerte. Pero aún le queda una pizca de esperanza. El tercer príncipe siempre ha estado al lado de su hermana, así que quizás ella solo se haya ido por algo. Debido a la desaparición de la princesa, todo el palacio está buscándola como locos. Sin embargo, ahora mismo, cierto culpable está paseando tranquilamente por la orilla del río. En ese momento, él aún no sabe el gran lío que ha causado. Hace un momento, en el campo de entrenamiento, la princesita, preocupada por que su hermano tuviera sed, salió a buscar agua. Sin embargo, mientras caminaba, llegó a las profundidades del bosque. Según sus hermanos, se dice que cerca del agua aparecen zorros plateados. Movido por la curiosidad, el pequeño príncipe apartó las ramas, pero no encontró ningún zorro plateado. En cambio, vio un rostro familiar. El pequeño príncipe se estremeció de miedo. Recordó de nuevo cuando era esclavo, y Miriam lo maltrataba. Y Jan, asustado, cayó al suelo. Solo quería encontrar un lugar para practicar con la espada, pero no esperaba que en un lugar tan remoto alguien pudiera encontrarlo. Le suplicó a la princesita que no contara lo de hoy, o lo expulsarían de la orden de caballería. No es que no quisiera practicar con la espada en el campo de entrenamiento, pero los otros caballeros no lo permiten, porque no se graduó de una escuela de esgrima. En todas las escuelas de esgrima del imperio, solo admiten a hijos de nobles. Aunque haya aprendido esgrima a escondidas, seguirá siendo marginado en la orden de caballería, pero si no puede unirse a la orden, no lo encontraremos. Esa hermana que vendieron de pequeña. Los demás empezaban a llorar al contarlo. La pequeña princesa se apresuró a consolarlo, solo mirando sus manos. Él supo lo mucho que se esforzaba esa niña, aunque más o menos sospechaba que Jan era la hermana de Emilian. Él, tan bondadoso, aún quería ayudar a esa pobre chica, así que la princesita aceptó. Jan no contaría lo de hoy, y le permitiría practicar con la espada fuera del palacio. Además, en el corazón de la princesita, nació una idea audaz. Quería fundar una escuela de esgrima para gente común. De esta manera no solo se reservarán materias primas para el imperio, sino que también se les dará una salida a estos niños sin estatus ni antecedentes. En ese momento la pequeña princesa aún no sabe que su repentino pensamiento se convertirá en un punto de inflexión en la historia del imperio. En busca de su hermana desaparecida, tus hermanos casi ponen el palacio patas arriba. Finalmente,
los caballeros encontraron a la princesita en el bosque. El segundo príncipe por fin se sintió aliviado al ver a su hermana, que había causado problemas. De verdad quería regañarla con severidad, pero la niña, con su aspecto lastimoso, le ablandó el corazón. Finalmente, el segundo príncipe no se atrevió a pronunciar una sola palabra de reproche. En silencio, aumentó el número de guardias que protegían a su hermana, y de vuelta, en sus aposentos, la pequeña princesa comenzó los preparativos para la escuela popular. La niña calculó por encima los gastos de la construcción inicial. Apenas va a la mitad del conteo, y ya es un gasto inimaginable. La princesita se desanima un poco. No puede pedirles dinero prestado a sus hermanos, pero justo en ese momento, recuerda su pequeño tesoro personal. Según las leyes del imperio, los miembros de la realeza reciben una buena suma de dinero para gastos cada año, siendo que ya lleva 2 años de vuelta en el palacio. Debería tener una cantidad considerable. Sin embargo, cuando vio claramente las cifras en la lista, se le quedó la boca abierta. El dinero que figuraba allí era suficiente para construir otras 100 escuelas de lujo. No pudo evitar renovar su percepción de la riqueza de la realeza. Ahora solo falta un terreno para construir la escuela, pero este asunto todavía tiene que discutirlo con sus hermanos. Justo en ese momento, la puerta del dormitorio fue abierta de golpe. Una sirvienta trajo una buena noticia con entusiasmo. Ganaron la batalla. La princesita no reaccionó de inmediato. Solo escuchó a la doncella decirle que su majestad el emperador regresaría pronto al palacio. Los ojos de la niña se volvieron de un hermoso color dorado al instante. Por fin podría ver a su padre. Durante todos estos años, su padre le escribía cartas siempre que podía, incluso desde que le puso nombre, hasta preocupándose por sus estudios. A pesar de estar en un campo de batalla peligroso, siempre piensa en su hija. Aunque la princesita no ha visto a su padre desde que nació, ella ya se ha encariñado con este hombre amable. El regreso del emperador al palacio está programado para el cumpleaños de la princesa, así que la niña esperó y esperó. Finalmente llegó el día de la fiesta de cumpleaños. Muy temprano, la princesita se puso su vestido más bonito. Al salir del probador, parecía una muñeca exquisita. Todos los presentes exclamaron asombrados. En ese momento, la institutriz anunció que alguien la buscaba. La princesita pensó que su padre había regresado antes de tiempo. Ella, emocionada, alzó el dobladillo de su falda y corrió a recibirlo, pero no se imaginaba que quien llegaba era el jefe del gremio de Olaf. Por cortesía, la joven no demostró ni una pizca de decepción, pero no se imaginaba que el jefe del gremio venía a entregarle un regalo de compromiso. Él es el único en el mundo que, la princesa que manipula monstruos. El imperio esperó 500 años para su nacimiento. El poderoso dragón ancestral se postró ante él solo, y los fríos príncipes, por su aparición, aprendieron a amar. Sin embargo, la pequeña princesa no se daba cuenta de lo noble que era su posición. Como ahora, el jefe del gremio de Olaf en persona viene a traer regalos. La chica está un poco desconcertada. Hay que saber que, según los rumores, este joven desdeña relacionarse con la nobleza. Pero antes de que la princesita pueda decir nada, Lance ya ha extendido un montón de broches, de exquisitos diseños sobre la mesa. Las gemas brillantes son obviamente de un valor incalculable. Entre ellas hay una, única en el mundo, una perla de sirena. ¿Acaso se lo quiere vender? Mientras la niña pensaba en cómo rechazarlo, el joven ya había hablado generosamente. Todo esto es un regalo de bienvenida para usted. Ahora la princesita estaba aún más nerviosa. Si se trata de política o temas académicos, lo maneja con soltura. Pero ahora tiene que enfrentarse a una declaración de amor. Si la rechazara directamente, seguro que ofendería al jefe del gremio, pero aceptarla sería injusto para Lancel, porque en el corazón de la chica, ya hay alguien a quien ama. La princesita se debatió entre fingir ser tonta, y finalmente, con astucia, ideó una solución. Perfecta. La chica eligió de entre todos los broches el de diseño más sencillo y se lo quedó. Los demás se los devolvió al joven con una sonrisa. Le expresó sutilmente su deseo de ser amiga del líder de la caravana. Lancelot entendió el significado oculto de la princesita. Él también comprendió que la niña hacía esto para salvar la cara de ambos. Así que, aunque estuviera muy triste, le devolvió a la niña una brillante sonrisa. Lancelot no se fue, hasta una hora después, y la fiesta de cumpleaños de la princesa estaba a punto de comenzar. El salón ya se ha llenado de invitados que llegaron temprano. Todos esperan con ansias contemplar la belleza de la princesa. Dior también ha venido al banquete con su familia. El joven palpó el regalo que había escogido cuidadosamente.
Un ligero rubor apareció en su rostro. Solo habían pasado unos días desde su último encuentro. Pero él sintió, como si hubiera pasado un siglo. Por suerte, la próxima selección de caballeros está a punto de llegar. Pensando en esto, Dio estaba ansioso por reunirse con Chloe. La princesita ya había ordenado que, si el joven quiere verlo, puede ir cuando quiera. Así que Dio siguió al sirviente, hasta la habitación de la princesa. Cuanto más se acercaba, más rápido latía su corazón sin control. Se decía a sí mismo que debía mantener la calma, pero cuando vio a la princesita con su atuendo elegante, se quedó parado allí, atontado, hasta que la chica gritó Dio varias veces. Él volvió en sí de la experiencia, pero era realmente la chica que le gustaba, de aspecto delicado, incluso más hermosa que una muñeca en un escaparate. Justo cuando se preparaba para regalar el broche que había preparado con esmero, se dio cuenta inesperadamente del pecho de la chica. No te quedes con una sirena única en el mundo.